Los Censurados. Somos Censurados, medio de comunicación independiente y juvenil. Como contribución a la coyuntura electoral creamos la sección Opine con los Censurados. Hoy nos acompaña como invitado Diego Hernán Garzón Plazas, candidato a la Cámara por Cundinamarca por Alianza Verde. Diego Garzón es de Facatativá, es politólogo de la Universidad Nacional y cuenta con especialización en políticas públicas en la misma universidad. Ha estado como contratista de la Gobernación de Cundinamarca en la administración de Jorge Rey y recientemente se desempeñó como director operativo en la Dirección de Gestión e Integración Regional. Por favor, Diego, amplíanos más detalles de la trayectoria profesional y política que has desempeñado y de las causas que has liderado en Cundinamarca y en tu municipio. Bueno, muy buenas noches. Un saludo muy especial a Censurados, a este medio sabanero también, que viene generando un proceso de opinión crítica y alternativa y juvenil, que eso es muy importante y le hace mucha falta al territorio. Compartimos con ustedes la misma provincia, la provincia Sabana de Occidente. Soy de Facatativá. Como trayectoria, simplemente diría que tuve la oportunidad de estar en el Congreso de la República. Yo asesoré 2 senadores de la República, a Carlos Gaviria Díaz y Luis Carlos Avellaneda. Los dos, pues, de corrientes críticas. Recuerden que Carlos Gaviria fue el primer candidato presidencial alternativo en el año 2006 que se enfrentó a Álvaro Uribe Vélez. Yo tuve el privilegio, la oportunidad de, en su último año como senador, hacer parte de su unidad técnica legislativa por un proceso meritocrático que él abrió. Y luego duré alrededor de 6 o 7 años con Luis Carlos Avellaneda. También fui secretario de la Comisión de Víctimas del Congreso. Esa comisión la creó la Ley 1448 del 2011. El segundo presidente fue Luis Carlos Avellaneda. Yo ya había sido secretario de gobierno de mi municipio y después me llamó Luis Carlos Avellaneda a ser su secretario en esa comisión de víctimas. Bueno, pues básicamente eso. En términos de proceso político o trayectoria, he sido candidato a la alcaldía aquí en Facatativá en varias oportunidades. La última fue en el año 2019. Ahí logramos alcanzar 11.000 votos, alternativos todos, un voto de opinión, y eso es un resultado muy importante. He enfrentado la clase política tradicional, la vieja clase política tradicional de mi municipio, la he enfrentado en varias oportunidades también, y ahí venimos haciendo proceso. Básicamente eso pudiera, pues, apreciar. Ok. Ya para la estructura que sigue vamos a realizar una serie de binomios. Se dan 2 postulados y la idea es elegir cualquiera de los 2 sin ninguna necesidad argumentativa, simplemente elegir uno u otro. Entonces, podemos empezar con el primero, ciudad o región. Región. Ok, reformador o revolucionario. Uy. Reformador revolucionario. Okay. Piedras del Tunjo o Parque Santander. No, piedras. Matrícula cero o solventar la brecha de las universidades públicas. Pues es que no son excluyentes, ¿sabes? Podemos solventar la brecha de las universidades públicas con matrícula cero también al tiempo. Ok. ¿Y tejo o rana? Tejo, toda la vida. Bueno, vamos a pasar a unas preguntas generales para que nos comentes de 3 a 5 minutos cuáles son los ejes programáticos en materia legislativa y cómo se ejecutará cada uno de estos ejes. ¿Empiezo yo? Sí. Ok. ¿De 3 a 5 minutos por eje o en total tengo 5 minutos? No, en total hay 5 minutos. Ok. Entonces, rápidamente. Primero, CAR. Debate de control político sobre la CAR para modificar su régimen, el régimen regulatorio de las corporaciones autónomas regionales. 2. Sistema general de participaciones para aumentar recursos a los municipios que se destinen a salud, educación, saneamiento básico y agua potable.
es decir, a volver a la estructura original de la Constitución del 91, que fue modificada por Pastrana y por Uribe, devolverle los recursos a los municipios. 3, matrícula cero en universidades públicas, ¿no? Esto quiere decir Universidad de Cundinamarca, Escuela Superior de Administración Pública, Universidad Nacional Abierta y a Distancia, Colegio Mayor de Cundinamarca. Y sobre el tema de educación superior, el 25% de las personas que se matriculen en universidades privadas que tengan derecho a que su matrícula se liquide por declaración de renta. Allí tenemos también 4, reforma al sistema de salud, Ley 100 de 1993, para regular o eliminar la intermediación de las EPS. 5, todo el tema de sector agropecuario, llegar al Congreso a revisar los tratados de libre comercio, llegar al Congreso a establecer un fondo de estabilización de precios de agroinsumos, llegar al Congreso a potenciar un plan nacional de vías terciarias, llegar al Congreso para reducir o eliminar la intermediación de la comercialización del sector agropecuario. Potenciar el sector agropecuario debe ser la gran bandera de Colombia y de Cundinamarca. También seré la voz de las reclamaciones, de las reivindicaciones de las regiones, cosas como el fracking en el páramo del Sumapaz. Hay que abrir ese debate, develar qué intereses hay detrás de eso. Hay que ser la voz también de todo el tema de conexiones viales regionales, ingreso y salida de Bogotá, las obras de infraestructura que allí están contratadas o que están en los COMPES, sobre eso hacer seguimiento y control político. ¿Me pasé los 5 minutos? No, estamos bien de tiempo. Entonces ahí le daría la palabra a José. Ok. ¿O continúo yo? Sí, continúas tú. Vale. Entonces, haciendo ya unas preguntas un poco más dirigidas a lo que hay, digamos, en materia, quisiéramos saber cómo propone hacer control político a las CAR. Perdón, no sé si es mi internet o es el tuyo, pero te escuché entrecortado. Ok, vuelvo a repetir la pregunta. ¿Cómo propone hacer control político a las CAR? Vamos a constituir un repositorio de información. Vamos a recibir todas las quejas, reclamaciones, indicios de presuntos actos de corrupción en la CAR. Recogido eso, vamos a sistematizar, citaremos al gobierno nacional y a los directores de las corporaciones autónomas regionales, pondremos de presente en ese debate de control político la información que nos llega a la ciudadanía, y a partir de ahí vamos a identificar lo que ya venimos pues más o menos identificando grandes rasgos que podrían ser propuestas para la modificación del régimen de las corporaciones autónomas regionales. Ok. Vamos a continuar con otra pregunta. Algunos sectores de la población estuvieron inconformes con la gestión de integración regional en región metropolitana y su socialización sobre el acto legislativo 02 de 2020, debido a que, según ellos enuncian, sus voces no fueron tenidas en cuenta durante el proceso, las audiencias públicas y los conversatorios. De quedar usted electo, ¿considera reformar el acto legislativo 02 de 2020 y la ley orgánica 2199 para incorporar procesos de construcción participativa y diagnóstico colectivo de las problemáticas metropolitanas requeridas para la definición de los hechos metropolitanos? Tu pregunta tiene varias aristas. Lo primero es que para recoger el diagnóstico participativo sobre los hechos metropolitanos no requieres tú modificar el acto legislativo o modificar nuevamente el artículo 325 constitucional. Eso lo puedes hacer ya, de una vez. Lo segundo es que yo reconozco, y creo que esto es una voz común, inclusive de los críticos de región metropolitana, que se requiere una instancia de articulación y coordinación para la región. Esa relación entre Bogotá y Cundinamarca no puede seguir siendo, dijéramos que sin ninguna instancia
de encuentro, de diálogo, de discusión. Hoy por hoy, lo que pasa en la sabana y la implicación de la voracidad inmobiliaria de la construcción sucede porque no, en mi criterio, porque no existe una instancia de gobernanza. Lo que tenemos allí es mercado y no Estado. Y yo sí tengo una posición político-ideológica al respecto, y es que yo sí prefiero más Estado que mercado. Y por eso es que estoy de acuerdo con que región metropolitana exista y exista el artículo 325 constitucional. Ahora bien, con esa premisa, lo que sí se requiere es una modificación de la ley orgánica en 2 o 3 aspectos. Uno primero es el artículo 23 de la ley. Ese artículo 23 establece la forma de tomar decisiones. Y básicamente lo que tiene son 3 niveles para la toma de decisiones. Un primer nivel de consenso. Si no se logra el consenso, un segundo nivel de moción de insistencia, así lo llama la ley. En esa moción de insistencia, pues se requiere, o más bien se busca que exista el consenso. Y si después de 3 veces de la moción de insistencia no se llegara al consenso, se establece una mayoría absoluta. La mayoría absoluta la tomaría el Consejo Regional. El Consejo Regional está conformado por el gobernador o gobernadora de Cundinamarca, el alcalde o alcaldesa de Bogotá y los alcaldes que hagan parte, alcaldes o alcaldesas que hagan parte de la región metropolitana. La mayoría absoluta quiere decir la mitad más uno. Y ahí entonces me parece que hay un grave problema que puede poner en riesgo la autonomía territorial, porque pueden tomar decisiones mayoritarias inclusive en contra de un municipio o de un alcalde. Y si la decisión que se toma afecta al territorio, dice un parágrafo de ese artículo, entonces pues, se establece un mecanismo de compensaciones. Y a mí me parece pues que eso es altamente grave, puede lesionar gravemente la autonomía territorial, porque el alcalde es el que toma las decisiones sobre su territorio, para eso lo eligen, tiene una naturaleza político-electoral. Me parece que una instancia que no tiene ninguna naturaleza similar no puede tomar una decisión por encima de la voluntad del alcalde, que es el representante legal de su territorio. Y yo ese artículo lo modificaré, presentaré una propuesta para modificar ese artículo. Por otro lado, me parece que el tema de la participación ciudadana, que fue una de las grandes críticas, varias comunes de las críticas de la consulta popular, se puede subsanar con la voluntad política. Es decir, si bien es cierto, la ley orgánica no plantea la necesidad de una consulta popular para incorporar a nuestro municipio, sino que es un acto libre, decisión del 30% del consejo o del alcalde municipal, el alcalde sí puede, es decir, no está prohibido, tiene la potestad de convocar una consulta popular para consultarle a su ciudadanía si presenta o no el proyecto de acuerdo municipal para ingresar a la región metropolitana. Recuerden ustedes que la ley estatutaria de mecanismos de participación ciudadana permite esa potestad, pero además le da una fuerza vinculante al resultado de la consulta popular. Entonces me parece que ahí se puede subsanar y ahí tendremos que tener muy activa a la ciudadanía en participación para exigir que su alcalde próximo se comprometa a que consulte a través de consulta popular la decisión si entra o no a región metropolitana. Ok, muchas gracias por la respuesta. Continúa Karen, por favor. Vale, pasando ya más a temas de campaña electoral, se evidencia una alianza con Ariel Ávila, a la que se denomina como la fórmula anticorrupción por el cambio. Entonces quisiéramos saber en este orden de ideas qué clase de garantías existen para creer que pues no habrán fenómenos de corrupción y segundo, de qué cambio es el que se está hablando. Muy bien, muchísimas gracias Carmen por tu pregunta. Realmente te la agradezco, me parece una pregunta muy importante para esta coyuntura. Sí, mira, más que aliados con Ariel somos amigos. Él y yo estudiamos juntos en la Universidad Nacional. Él, después de que nos graduamos, porque entramos desde el primer día hasta el último día, estudiamos, nos graduamos en la misma fecha. Él decidió arrancar con todo su tema académico de investigación, su preparación en una maestría en sociología urbana, ahí mismo en la Universidad Nacional, y yo decidí iniciar mi especialización en política pública. Él se mete a todo el tema de la ONG, de la Corporación Arcoíris, hacer su trabajo allí, a la academia, etcétera.
y yo me dedico, a partir de ese momento en que nos separamos de camino, me dedico al activismo político electoral. Yo fui candidato a la alcaldía a los 26 años de edad, la primera candidatura que asumí. Es decir, joven, y eso es también un mensaje para creerse, ustedes pues como jóvenes, yo ya no tanto, que las cosas se pueden hacer y hay que tomar las decisiones. Luego, nosotros nunca perdimos contacto con Ariel, siempre nos reuníamos, tomábamos tinto, él me invitaba a sus cumpleaños y bueno, cuando él toma la decisión me invita a hacer su fórmula a cámara. Yo realmente en principio le dije que no, pero él me insistió y acepté y hoy soy el candidato de la fórmula anticorrupción y por el cambio. Sobre el tema de corrupción, primero hay que decir que Ariel y yo hemos enfrentado sectores tradicionales de poder, él desde sus dinámicas y yo desde las mías. Él, a través de la investigación que ha logrado en la academia y con la Fundación Paz y Reconciliación ahora, ha logrado que a través de la información que ellos han recopilado, hoy estén tras las rejas 26 políticos corruptos de los clanes de la corrupción, lo que él denomina clanes de la corrupción. Yo he intentado vencer electoralmente sectores tradicionales. No lo he logrado, pero hemos venido avanzando. Logramos la última vez 11.000 votos en Facatativá, la segunda votación a la alcaldía, y eso nos tiene hoy con un posicionamiento. Entonces, en nosotros no van a encontrar nunca un asomo de corrupción, todo lo contrario. Repudiamos eso, de hecho nos metemos a esto para que los escaños que se logren sean escaños de honestidad, de compromiso, de convicción con las causas sociales y no de negocios particulares o intereses particulares. Entonces dijéramos que ahí no hay riesgo. Y el cambio tiene que ver con el cambio realmente profundo. Esto no puede ser un cambio cosmético. Este país requiere unas transformaciones profundas en el sistema de educación, en el sistema general de participaciones, en el sistema de salud. También se lo olvidé pues por el tiempo, pero también en el régimen electoral. Aquí nosotros tenemos un tribunal electoral, que es el Consejo Nacional Electoral, todo de naturaleza política. Los magistrados que están allí los ponen son los partidos políticos y por eso ahí no pasa nada. Hay que formar eso, darle una visión mucho más técnica al Consejo Nacional Electoral, y también lo mismo sucede con la Comisión de Investigaciones del Congreso de la República, de la Cámara de Representantes, que es un canto a la bandera. Y esas reformas son las reformas que requiere este país. Ok. Queremos profundizar un poco sobre esta última respuesta. Nos acaba de señalar la necesidad de combatir la corrupción, de enfrentar a la clase política tradicional. Sin embargo, cuando uno analiza ese cargo que ejerció como secretario de gobierno, uno encuentra que fue en la administración de Orlando Buitrago de Facatativá, de quien se conoció posteriormente que cometió irregularidades en el ajuste al Plan Básico de Ordenamiento Territorial en el año 2014. Y además, digamos que esa cercanía quizás a los sectores de poder tradicionales en Cundinamarca genera una cierta desconfianza en el electorado. ¿Cómo puede la ciudadanía confiar en ese discurso anticorrupción cuando, según lo visto anteriormente, no se ha destacado quizás por hacer denuncias a funcionarios corruptos que se han presentado en el municipio, en Facatativá concretamente, o en el departamento? No, pues hay una precisión. Nosotros, por ejemplo, para ponerte de presente, que creo que es un poco más bien falta de información o más bien falta de difusión de la información que hay. Nosotros le constituimos un comité cívico en el año 2008 para enfrentar una privatización del alumbrado público en su momento el alcalde era Óscar Sánchez León. Y logramos derogar el acto administrativo, en ese caso era un acuerdo municipal aprobado por el Consejo en la administración de Óscar Sánchez a través de la movilización social de ese comité cívico. Posteriormente, claro, yo fui secretario de gobierno de Orlando sin ninguna cercanía. Fue una invitación que él hizo. En ese momento él sacó casi 30.000 votos y yo 3.000. Y pues uno también tiene que atender, o por lo menos yo lo hago, pues lo que está pensando la mayoría de gente. Es decir,
Si la mayoría de gente votó allá es porque algo vio y no vieron algo en mí. Entonces nos dimos la oportunidad, a propósito de la invitación de él, a ser secretarios de gobierno de este municipio. Eso a mí me llenó de mucha experiencia, de conocimiento sobre la administración pública, porque entre otras cosas, como no éramos amigos con el alcalde, pues a mí me obligaba a blindarme, a ser muy responsable, muy cuidadoso con mis acciones, con cada cosa que pasaba por mi despacho. Pero ahí dijéramos que tienes una falta de información, porque hubo dos cosas que yo sí hice después de que renuncié. Lo primero es que hice una denuncia pública por la manipulación tendenciosa y mentirosa que estaba haciendo esa administración municipal cuando anunció el proyecto de vivienda de Amarillo, que posteriormente por otros activistas fue denunciado a través de estrados judiciales y hoy esa obra está suspendida. Pero ahí puedes revisar en mi Facebook, por fortuna existen esas redes sociales y es histórico. Ahí está mi denuncia pública cuando me indignó lo que estaban haciendo con Amarillo, que era vendiendo pues mentiras que en últimas, a través de acciones judiciales, se denotó que ahí había más bien un interés particular que un interés realmente de generar un proyecto de vivienda. Y lo otro es que yo demandé a Orlando Buitrago y su administración por la posible privatización del matadero municipal. Demanda que sirvió para que hoy el matadero municipal esté otra vez administrado por la administración municipal, pero que en su momento fue un acuerdo municipal que permitía precisamente esa privatización que, entre otras cosas, pues gracias a la demanda que yo puse unos derechos de petición después de la demanda, etcétera, por incumplimiento de la empresa Roca SAS, logramos pues que el matadero esté aquí. Entonces no hay precisión cuando se dice que no se ha denunciado. Pero quisiera también en una apreciación que tú haces. Entonces no, es que no ha denunciado recientemente. Y entonces es como decir que los ciudadanos del común, si no denuncian, entonces hacen parte de la corrupción. No creo eso. Creo que cada quien debe responder por sus propias actuaciones. Yo nunca he tenido siquiera una indagación preliminar en mi paso por la administración pública y eso pues da cuenta de mi observancia en una actuación correcta, honesta, pulcra y demostrable. Pero a mí pues me invitan a ejecutar unas funciones que la hago a cabalidad, pero eso no me compromete con ningún sector de la corrupción. Ok, candidato. Listo, vamos a pasar a la siguiente sección ya de cierre. Son preguntas de acuerdo o desacuerdo y brevemente puede argumentar por qué escoge una de las dos opciones. Son 3 preguntas y después damos un espacio de cierre para que invite a la ciudadanía a votar. La primera pregunta, ¿de acuerdo o desacuerdo? Gestión de Nicolás García y Guillermo Aldana en las protestas del paro nacional de 2021. Desacuerdo. Ok. Sigue Karen, por favor. Sí. La siguiente sería eliminación de la CPS en la reforma a la salud. ¿De acuerdo o desacuerdo? De acuerdo. De acuerdo, de acuerdo. Reforma pensional, ¿de acuerdo o en desacuerdo? De acuerdo. Listo, candidato. Esto ha sido como toda la entrevista. Le permitimos un espacio para que pues invite a la ciudadanía a acompañar su candidatura el 13 y bueno, para que invite también al público joven a respaldarlo en las urnas. Sí, yo lo primero que quiero decir es felicitar a este tipo de espacios. Creo que esto permite la elevación de la conciencia colectiva ciudadana y en particular de la juventud. Me parece que es muy enriquecedor este espacio cuando ustedes hacen una investigación previa del entrevistado. Me parece que es clave, además permite claridades. Lo segundo es que entiendo yo las inconformidades de la ciudadanía, pero la ciudadanía no puede dejarse llevar a las mentiras, a las calumnias, a la desinformación. Es probable que uno como figura pública despierte amores y desamores, pero lo que no es aceptable es que se genere desinformación. En Funza, en concreto,
Hay unas personas que se han especializado en hacer un ejercicio social, de control social importante, destacable y respetable, pero también a su vez generan mantos de dudas y de comentarios sin fundamento. De hecho, un paisano de ustedes hace unas semanas decía por redes sociales que yo tenía una inhabilidad. Y bueno, está demostradísimo ya por orden judicial que no hay tal. Yo había hecho pues mi consulta a función pública previamente a la renuncia. No soy novato en esto, pero sí generan un manto de duda que pues digamos es inadecuado y no permite que las cosas importantes realmente se discutan. Y lo tercero es que mi vida pública es pública. Yo he estado toda mi vida en la exposición pública, no es la primera vez. Llevo 16 años en esto. De mí han dicho muchísimas cosas, pero muchísimas, son muchísimas que ustedes ni se imaginan. Y yo siempre he dicho que para verdad es el tiempo. Ahí estoy, ahí sigo, camino las calles de mi pueblo sin deberle absolutamente ninguna cosa que me avergüence a nadie. Todo lo contrario, gente, inclusive mis contradictores me respetan, la ciudadanía me recibe muy bien, conocen mi trayectoria y mi hoja de vida. Entonces, por eso, yo los invito a los funzanos, a los mosquerunos, a los madrileños, a los facatativeños, a los sabaneros en general, a todos los cundinamarqueses, a que me den esta oportunidad. Tengo la trayectoria, tengo la capacidad, conozco muy bien el reglamento, la ley quinta, el reglamento del Congreso, porque fui asesor de senadores de la República y secretario de una comisión accidental del Congreso. Tengo un proyecto claro, con unas banderas afincadas particularmente en la educación y en la defensa de la educación pública, y que solamente falta que la ciudadanía a través de sus votos nos dé la oportunidad. Yo no tengo sino un voto, que es el voto por mí, pero para llegar al Congreso necesitamos miles de votos. Les pido el favor que me acompañen con su voto marcando verde, 103 a la Cámara por Cundinamarca. Los 7 representantes de la Cámara en Cundinamarca son de sectores tradicionales: Cambio Radical, Centro Democrático, Partido La U, Partido Conservador y Partido Liberal. Hace más de 30 años, todo lo que lleva la historia de la Constitución del 91, no ha habido un sector alternativo. Y por eso es que se ha votado fracking en el páramo del Sumapaz, ellos han votado reforma tributaria, ellos votaron ley mordaza a propósito de este medio de comunicación, que con ley mordaza no hubiera podido criticar a los corruptos, tras de que están robándose la plata. Medios como este no podrían criticar, por fortuna ese artículo se cayó, pero también votaron, pero bueno, estos 7 representantes votaron eso, votaron también la reforma a las garantías electorales, votaron también la reforma tributaria del 2021, que empujó a la ciudadanía a las calles con justos reclamos y además con mucha indignación, porque mientras querían seguir exonerando tributos a los más ricos, a la gente de a pie, a los asalariados, querían seguir subiéndole los impuestos directos e indirectos. Y también vienen votando una serie de modificaciones legales que solamente benefician a los intereses de los más poderosos de este país. Si queremos que eso cambie, aquí hay una opción de cambio, no la única, pero evidentemente somos una opción de cambio. Les pido que me acompañen, que me den la oportunidad de llegar al Congreso de la República de manera alternativa, quitarle una curul al tradicionalismo político y tener la primera curul alternativa en Cundinamarca desde la sabana occidente del departamento de Cundinamarca, votando 103 verde, 103 en el tarjetón. Listo, candidato. Muchas gracias. Creo que ya no sería más por ahora, ya es tarde, es hora de dormir. Gracias por atendernos la entrevista y bueno, esto se estará difundiendo. Harold enviará, bueno, esto se etiqueta al candidato, las redes del candidato para que también las promocione y bueno, se estará enviando quizás el link de la entrevista publicada en Facebook, en YouTube, para que se comparta por sus redes si así lo estima conveniente. Creo que no sería más por ahora.
Bueno, pues muchísimas gracias, José, gracias, Harold, gracias, Karen, gracias, Felipe, por la oportunidad. Y bueno, digamos que espero pues lograr esa curul, y una vez se logre, que eso se decide ya en 10 días, 9 días, 8 días casi, estaré pues presto para volver al medio de comunicación a refrendar esos compromisos, y para que por favor también ustedes le ayuden a la sociedad, a los condinamarqueses, a hacer seguimiento de las propuestas que hemos abanderado. Claro que sí. Así será. Muchas gracias, candidato. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Bien. Gracias, buenas noches.